Ejemplo de aplicación del método de rigideces. El caso a estudiar es una armadura espacial sujeta a cargas nodales. Para iniciar este análisis debemos considerar la geometría de la estructura, identificar en ella las cargas externas aplicadas, los desplazamientos globales que deseamos calcular y los que conocemos, y además identificar las fuerzas internas que están asociadas a los miembros de la estructura. Para empezar, reconozcamos la numeración de nodos de la estructura. Tenemos nodo 1, 2, nodo 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 nodos. Algunos de ellos están fijos, como el nodo 1, 2 y 3 están totalmente fijos, es decir, restringidos en su desplazamiento lineal. Los nodos 4, 5 y 6 tienen la libertad de desplazarse en las tres direcciones. Asociado a cada nodo tenemos el conjunto de valores P. Para el nodo 1 tenemos los valores P del nodo 1, considerando que hay tres posibles direcciones para las fuerzas lineales, tendríamos tres valores P. Vinculados a estos tendremos también tres desplazamientos. Como es un punto de sujeción, damos por conocidos los valores de desplazamiento en este nodo. 0 para cada uno de los desplazamientos en X, Y y Z del nodo 1. Para el nodo 2 es similar. Tres valores de desplazamiento conocidos, todos iguales a 0, pero sus valores P son desconocidos. En el nodo 3, de manera similar, tres componentes de desplazamiento nulos y tres componentes de fuerza nodal desconocida. Para el nodo 4 tenemos tres valores de fuerza conocidos y tres desplazamientos globales desconocidos. La misma suerte se tiene en los nodos 5 y 6. Tres valores de carga conocidos y tres valores de desplazamiento global desconocidos. Los valores están indicados aquí en el esquema. Estos valores se pueden resumir con la tabla que se aprecia acá. Tenemos tres nodos con libertad de desplazamiento en las direcciones X, Y y Z. Asociados a esas libertades de desplazamiento existen valores P. Sus componentes están dadas acá. En lo sucesivo esto será utilizado como matriz de cargas P. Son los valores que afectan a la estructura y son la fuente que motiva el comportamiento estructural. En relación a las fuerzas internas, vamos en el método a reconocer que existe un conjunto de fuerzas F en cada extremo de miembro. Así, el nodo 1, al haber tres miembros concurrentes al nodo 1, habrían tres valores de fuerzas, tres conjuntos de valores F de extremo. En el nodo 2 y 3 también. En el nodo 4 hay, contémoslos, 1, 2, 3, 4, 5 miembros concurrentes. Por lo tanto, esperamos
5 conjuntos de fuerzas F, uno para cada extremo, igual en el nodo 5 e igual en el nodo 6. El aspecto de este reconocimiento de fuerzas podría lucir así. En el nodo 1 tenemos las fuerzas F1, F5, F1.5, perdón, F1.4, F1.5, F1.6 para 3 miembros concurrentes. En el nodo 2 similar y en el nodo 3 es similar. Con esta información, con este reconocimiento y con esta manera de comprender los elementos de trabajo, y recordando que donde quiera que haya un valor delta, hay un valor P. Vamos a trabajar con esta información según la descripción del método de rigideces. El primer paso es determinar las matrices de conectividad beta a partir de las coordenadas de los puntos. Las coordenadas de los puntos es información también del problema. Está descrita en la siguiente parte. Observemos acá. En esta tabla aparecen los 6 nodos con sus coordenadas cada uno y con los valores P que en cada uno de ellos se está aplicando y los valores de desplazamiento global. Algunos son apoyos como N1, N2, N3, es decir, tienen restricción, y otros son nodos libres 4, 5 y 6. Asociado a esta tabla vamos a identificar que esta es la zona de reacciones, donde los valores de reacción son desconocidos y los valores de desplazamiento son conocidos. Ambos corresponden a esa zona de reacciones. Y en los otros nodos, donde hay libertad de desplazamiento, los valores de desplazamiento serían estos. Este es el objetivo del cálculo, determinarlos. Y la parte conocida son los valores de carga externa. Todo esto es información asociada a los nodos libres. Y con esto en mente podemos iniciar el estudio de conectividad. Para calcular las matrices de conectividad beta, que son las que nos sirven para vincular valores en coordenadas locales en extremo de miembro con valores en coordenadas globales en el nodo. El cálculo de estos valores beta se origina en los videos que ya vimos, se origina en estas expresiones. Para el eje axial de cada miembro, el coseno director con respecto al eje X lo calcularíamos como la diferencia de abscisas entre la longitud. El coseno director en relación al eje Y, siempre del eje X minúscula, es decir, del eje axial al miembro, con respecto al eje Y mayúscula, estaría dado por la diferencia de ordenadas entre la longitud y la componente de ese mismo vector X minúscula, proyectada en el eje Z mayúscula.
está dada por la diferencia de coordenadas z entre la longitud. Cuando nos vamos al extremo opuesto del mismo miembro, el LJ, siempre considerando la dirección longitudinal, obtenemos, basándonos en la misma expresión, la siguiente nueva expresión, y comparando con la original nos damos cuenta que la diferencia que hay entre ellas es únicamente de signo, que un coseno director es el negativo del otro. Si inspeccionamos esto en las otras direcciones y y z para el mismo vector x minúscula que sale pero en el extremo j del miembro ij, también verificamos que la diferencia es de signo en los tres casos. Por lo tanto, tendría sentido y estaría justificado afirmar que la matriz BIJ se obtiene como menos en la matriz BJI. O si se quiere plantear al revés, BJI es igual al negativo de la matriz BIJ. Los valores anteriores se pueden representar en la matriz de conectividad del siguiente modo. Los valores L y X son los valores que forman la matriz beta y J. Por lo tanto, la matriz BJI se forma por los mismos valores pero con signo negativo. Esta matriz beta y J son las matrices que permiten relacionar los valores delta, corrimiento de extremo, con los valores delta globales, corrimiento de los nodos de la estructura. Y lo hace a través del conjunto de valores de conectividad. Conjunto de valores que identificamos como matrices de conectividad beta. El propósito inmediato es determinar las matrices beta que serán útiles para nuestro cálculo. Observemos el cálculo. Tenemos las coordenadas en la parte anterior. En base a esas coordenadas podemos calcular diferencias de coordenadas. Por ejemplo, hay un miembro que va de 1 a 4. Entre el nodo 1 de estas coordenadas y el nodo 4 se pueden hacer cálculos de diferencias. Restando 1,25 menos 0, obtenemos el primer delta X, el delta Y de manera similar y el delta Z igual. Con estos tres componentes podemos calcular la longitud del miembro y luego calcular la proyección del vector X en la dirección X mayúscula. Se calcularía como 1,25 entre 4,72, de la manera que lo dicen las expresiones de cálculo. Esa diferencia entre la longitud nos da los componentes del vector unitario, es decir, el coseno director. Tenemos el coseno director que nos expresa la proyección del vector X minúscula en la dirección X mayúscula, del X minúscula que va de 1 a 4, más bien que sale de 1 alejándose de 4 en la dirección del eje Y mayúscula 0,46 y la tercera componente del mismo vector en la dirección Z mayúscula de valor 0,85. En el otro extremo, en el extremo lejano del miembro, podríamos calcularlo y obtener los mismos valores pero con signo contrario. Estos cálculos se pueden realizar para cada uno de los miembros que existen. Por ejemplo, hay un miembro 1,4, 1,5,
1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. Estos son apenas un extremo del miembro. El otro extremo del miembro se obtiene al invertirlo, 4, 1. No es necesario calcularlo del mismo modo, podemos obtenerlo negándolo. Así que si queremos identificar la matriz beta 4, 1, sería estos tres valores que tenemos acá. Me refiero a estos valores. Estos corresponderían a beta 4,1, a beta 5,1, a beta 6,1, a beta 4,2, etc. Así podemos obtener todas las matrices beta y estar preparados para el siguiente paso, el cual corresponde a la estimación de las matrices de rigidez local de la estructura. Considerando la naturaleza de la estructura, se trata de una armadura espacial donde los valores que manejamos de delta son valores de corrimiento en la dirección equilocal, es decir, axial al miembro, es una sola dirección. Esa sola dirección es la dirección 1, que corresponde al primer renglón, con una deformación delta 1, que corresponde a la primera columna. En el otro extremo, o más bien en el mismo extremo, 1, es decir, el extremo I del miembro IJ, con el corrimiento 1 del extremo J del miembro IJ. Tendríamos únicamente dos valores de rigidez para fuerzas en el extremo I del miembro IJ. Y tendríamos también dos valores de rigidez para miembros, para el extremo J del miembro IJ. Que relacionan estos valores de rigidez, relacionan las fuerzas en el extremo J del miembro IJ con los desplazamientos del extremo I del miembro IJ y con los desplazamientos en J en el extremo J del miembro IJ. En total tenemos únicamente 4 valores de rigidez que para una armadura espacial habrá que calcular. Estos valores de rigidez se expresan así y responden a una misma expresión. El módulo de elasticidad por el área del miembro entre L. Si se considera miembros con área de sección transversal constante, por ejemplo, con área de 22.839 centímetros cuadrados, y un módulo de elasticidad para el acero de 2.03 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado, se puede estimar el valor de rigidez. Y este valor estaría dado por el número que tenemos acá, 1 por 10 a la 7. En realidad tiene más dígitos que en este momento no logramos visualizar por el formato del número. Tenemos acá para los miembros, para todos los miembros, los extremos de miembro y sus longitudes, el cálculo de esos valores. E y A son dos valores que se mantienen constantes, excepto que las longitudes varían. Así que la rigidez para cada miembro es distinta, solo debido a la longitud.
Con esto tenemos los distintos valores de K y J calculados. Pero para el cálculo de rigideces locales necesitamos también calcular los valores cruzados de esa rigidez. Pero como ya lo mencionamos, los valores cruzados son idénticos a los valores directos. KWJ o KWJI son idénticos. Así que reconocemos aquí la igualdad de rigidez. Por ejemplo, K14 igual a K41 en base a esto. Pero también es igual a K11 para el miembro 14 y es igual a la K minúscula 44 para el miembro 14. Todos responden a la misma expresión. No es porque entre ellos deban ser iguales, sino que responden a la misma expresión. Para el caso de armadura espacial. En otros casos no es así. En otros casos debe entenderse la relación, aunque la expresión sea la misma. Hay que tener el cuidado de aclarar que no está en la naturaleza de los valores la igualdad, sino que la igualdad planteada aquí está en los resultados, es decir, en los valores. Se calculan del mismo modo, con la misma expresión. Por lo tanto, nos ahorramos los cálculos de todos los valores y están todos representados en esta matriz columna. Luego, tenemos con esto planteada nuestra matriz K de rigidez local para cada miembro, del modo que ya lo hicimos. Y ahora procedemos al cálculo de las submatrices de rigidez global de la estructura. No olvidemos que nuestro cálculo se basa en las cargas y fuerzas dadas en kilogramos y los desplazamientos a calcular dados en metros, tal como se indicó en el planteamiento inicial. Procediendo a la estimación de las submatrices de rigidez global, vamos a hacer los cálculos utilizando las matrices de conectividad. Las matrices de conectividad para el 1,4, que ya se fueron calculados, se han traído aquí al renglón. La matriz K y J, que se va a utilizar para el cálculo de una de las primeras submatrices. Veamos, las primeras submatrices de rigidez global que vamos a calcular son cruzadas, es decir, con un I distinto del J. Y estas existen donde quiera que haya miembro. Así tenemos miembro 1,4, 1,5, 1,6. Tenemos 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6. Y luego tenemos también para 4,5, 4,6, 5,6 y los opuestos, por supuesto. Tenemos todos esos valores que calcular. Se hace en base a esta expresión. Esta expresión que vamos a utilizar es la expresión 1947 para el cálculo de las rigideces cruzadas, y para las rigideces directas utilizaremos la 1946. Bien, con esto en mente procedemos a nuestro cálculo. Tenemos las matrices beta, la matriz K cruzada y la matriz del otro extremo beta JI. Las tenemos escritas como un renglón. Lo que hay que hacer es transponer la primera
para que sean compatibles en el producto. Veamos, la primera es, al transponerla es de 3 filas una columna. La segunda es de, la matriz K de raíz cruzada es de 1 por 1. Y la matriz beta, JI, es de una fila por 3 columnas. Son compatibles. Al multiplicar la segunda por la tercera, obtenemos una matriz de una fila por 3 columnas. Y al multiplicar luego la matriz transpuesta beta y J, que recuerde que es de 3 filas, una columna, por la matriz resultante del otro producto, que es de una fila y 3 columnas, obtenemos como resultado una matriz de 3 filas, 3 columnas. Así, al multiplicar, al calcular la matriz de rigidez K14 global, a través de estas submatrices que ya indicamos, obtenemos una matriz de 3 por 3. Repito, para el extremo 1 del miembro 1,4. Trabajando con el segundo renglón, se obtiene la submatriz K de rigidez global para el extremo 1,5. Con el tercer renglón, para el extremo 1,6. Para el 2,4 es el mismo 4,2. Se obtiene el 2,4 está aquí. Es el mismo 4,2 para el renglón 4,2. Aquí están alineados de manera que coincidan con el renglón. Y la 2,5 se obtiene aquí. Se lee aquí. La 2,6. La 3,4 que es acá. La 3,5 se ha traído hasta aquí abajo en el renglón 5,3. La 3,6, la hoy 4,5 está aquí. La 4,6, la 5,4 es la misma, 4,5 son idénticos. Y la 5,6, ahí se tienen todos las submatrices K de rigidez cruzada, para que se observen los últimos valores. K1,6, K3,4, K2,4 y K5,6. Todos calculados en base a la expresión 1947. Luego de haber hecho esos cálculos, procedemos a calcular los valores de rigidez, las submatrices de rigidez global directa, es decir, las que corresponden a la expresión 1946, expresión que está escrita aquí. Necesitamos siempre el renglón beta y J, por lo tanto, lo citamos y lo reescribimos. Necesitamos la matriz K doble y J, es el mismo valor que la K y J. Y necesitamos ya no la matriz beta JI, sino la misma matriz beta y J. Así que con solo esta información podríamos hacer este cálculo de su matriz de rigidez global cruzada. Para esto primero hay que reconocer que este cálculo se hace para los sitios donde hay libertad de desplazarse. Y en los nodos 1, 2 y 3 no hay libertad. Así que ahí al haber restricción no necesitamos hacer este cálculo. Nos enfocamos en el cálculo en los nodos con libertad, es decir, 4, 5 y 6. Las matrices beta están indicadas acá. Son las tres primeras columnas y la matriz K de 1 por 1 está en la cuarta columna. Con esta información tendríamos que hacer los cálculos.
La manera de hacer el cálculo está indicada acá. Se multiplica, primero se transpone la matriz, luego se multiplica por, veamos, se transpone la matriz primera, beta. Luego, esa se debe multiplicar por el resultado de otra multiplicación. ¿Y qué multiplicación es la que se hizo? Es la matriz K por la matriz beta sin transponer. El cálculo está indicado ahí, Excel lo realiza de manera sencilla, lo hace de manera fácil para nosotros, solo que saber indicárselo, y los cálculos de productos están hechos, y así obtenemos la matriz beta para el nodo 4 del extremo 1 del miembro 1, 4. En base a esta expresión, tenemos aquí la matriz, la submatriz K4, 4, 1, es decir, en el nodo 4, mirando hacia el extremo 1. Luego la matriz K mayúscula cruzada, siempre para el nodo 4, visualizando hacia el extremo 2, es decir, en dirección de uno de los miembros concurrentes. Igual el K443. Siguiendo la misma lógica, podemos calcular el K445, sería la matriz de rigidez directa, submatriz de rigidez directa global, que vincula cargas en el sería cargas en el nodo 4 con desplazamientos en, veamos, sería así, cargas en el nodo 4 con desplazamientos en el extremo 4, 5 en este caso. Veamos, estos desplazamientos son globales, por supuesto. Veamos la estructura, su aspecto es el siguiente. En el nodo de análisis 4 hay 5 miembros concurrentes. Está el 1, 4. Si lo vemos como extremos cercanos sería 4, 1. Hay un 4, 2. Hay un 4, 3. Hay 4, 5. Y hay 4, 6. El único miembro que no existe, porque es imposible, es el 4, 4. Así que toda la matriz K global de rigidez directa 4, 4, hay que calcularla sumando las submatrices directas que considera que se calculan en base solo a un extremo de miembro. Por ejemplo, el K441, el 442, la K mayúscula 443, la 445 y la 446. Son 5 submatrices de rigidez global asociadas como matrices de rigidez directa K44. Son 5 aportes. Los 5 aportes deben sumarse para obtener la matriz K44. El cálculo se puede observar en esta expresión. Hay una suma de valores que vienen de cada una de las submatrices. Y este es el resultado de la suma de esas submatrices. Recuérdense que los valores de fuerza están en kilogramos y los desplazamientos en metros. Hay que hacer esto para cada uno de los nodos
con libertad de desplazarse para el 4, el 5 y el 6. Y aquí están calculadas las matrices K44, K55 y K66. Con esta información se puede perfectamente condensar en una matriz que ya conocemos en la formulación, le llamamos matriz de rigidez total. Al llevar todos esos valores a este dominio de la rigidez total, tendríamos lo siguiente. En esta matriz de valores se vinculan los valores de rigidez para todos los nodos, desde el 1 al 6 y del 1 al 6 en el otro sentido. Recuerden que del 1 al 3 están restringidos y del 4 al 6 tienen libertad. Estos valores son los mismos que hemos obtenido en expresiones anteriores. Por ejemplo, el K14 tiene un valor de menos 693.256. Recuérdense que estamos en la matriz K14, vinculando el nodo 1 con el 4. Cargas en 1 con desplazamientos en 4. Nodo 1, 4, estamos en este dominio y aquí tenemos el valor. Para el entendimiento, este valor que leí es el valor que vincula cargas en el nodo 1 dirección X con desplazamientos en el nodo 4 en dirección también X. El siguiente valor de la derecha corresponde a la rigidez que vincula a cargas en el nodo 1 dirección X con desplazamiento en el nodo 4 en dirección Y. Y así se puede comprender cada uno de los valores que hemos reunido en la matriz de rigidez total. Pero esta matriz solo es insumo para un nuevo cálculo de matriz de rigidez total siempre, pero agrupando por concepto. Primero, en primeros renglones, los nodos con libertad de desplazarse y en las primeras columnas también nodos con libertad de desplazarse. Quiere decir que aparecerían en la nueva matriz N 4, 5 y 6 y luego 1, 2, 3. En las columnas N4, 5, N5 y N6 y luego 1, 2, 3. Regrupándolo o reordenándolo de esa manera, tal como sugiere en el método, obtenemos lo siguiente. En esta zona amarilla ahora es la que vamos a comprender como la zona de la submatriz de rigidez reducida. Reducida porque con esta es con la que trabajaríamos para el cálculo de desplazamientos. Esta es la que está vinculando cargas en los nodos con libertad de desplazarse con desplazamientos medidos también en los nodos con libertad de desplazarse. Esta es la submatriz que nos interesa. Esta submatriz en la formulación la llamamos K 1,1. En el primer paso esta es la que vamos a utilizar y luego para otros cálculos vamos a utilizar la otra submatriz. Creo que es esta la que vamos a utilizar. Está vinculada a desplazamientos conocidos. Bien, el siguiente paso que debemos dar es el cálculo de los desplazamientos en los libres, es decir, en los sitios donde hay grado de libertad. Para calcular estos desplazamientos necesitamos utilizar las expresiones de la formulación. La primera que vamos a utilizar es la que se sugiere en 1928. Indica
que los desplazamientos en los sitios de restricción es 0. Esto es un dato de nuestro problema. Lo planteamos al inicio, como los valores conocidos de desplazamiento en los sitios donde hay restricción, donde hay reacciones. Con esto de base, tenemos ahora la posibilidad de utilizar la expresión 1930 para el cálculo de desplazamientos en los lugares donde hay libertad de desplazarse, y se hace en base a esta expresión. En esta expresión tenemos involucrada la matriz reducida. Hay que invertirla y multiplicarla por la matriz P de cargas en los sitios donde hay libertad de desplazarse. Con esto de base, en nuestro cálculo, tenemos aquí en amarillo obtenida la matriz K reducida e invertida. Tenemos esa matriz y hay que multiplicar por la matriz P. La matriz P que vimos al inicio del planteamiento de este problema. Esta matriz K reducida se obtiene como la inversa de esta submatriz, y estamos aquí haciendo referencia a la zona amarilla de la matriz anterior. Se ha calculado para toda la zona de la matriz y se ha obtenido la inversa. Tenemos aquí la matriz P y hay que hacer el producto, y de esa manera obtenemos los valores delta en los sitios donde hay grado de libertad. Tenemos el conjunto de valores. Siempre siempre es recomendable hacer una interpretación de esos valores. Hemos obtenido los números, pero ahora hay que interpretarlos. ¿Qué significa el primer valor? ¿Qué significa el último? Etcétera. Esto viene de la parte izquierda. Tenemos aquí la zona del nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Así que los tres primeros valores corresponden al nodo 4. Y el primer valor corresponde a la dirección X. Esto es un desplazamiento en 4, medido en el nodo 4, en la dirección X global. El siguiente valor es el desplazamiento del nodo 4 en la dirección Y global. El tercer valor, el desplazamiento del nodo 4 en la dirección Z global. Así es como lo comprendemos, y recordando que los valores que vamos a calcular de desplazamiento están dados en metros, debido a que usamos longitudes en metros, coordenadas en metros, y los desplazamientos que obtenemos están en metros. Calculando las reacciones. Las reacciones las podemos calcular en base a la expresión 1931. Necesitamos calcular el producto de la matriz K mayúscula doble I, I por la matriz que acabamos de recién obtener, delta I. Es decir, los desplazamientos globales en los sitios de grado de libertad, y la matriz K doble I, I es la matriz que vincula a cargas en doble I, es decir, donde hay impedimento para el desplazamiento, con los desplazamientos en los sitios donde hay libertad. Esta es la submatriz K doble I 1, que en nuestro problema corresponde a esta zona, doble I 1. 1 es esta zona y 2 es esta otra. Y este es 2 en renglón, así que esta es la submatriz que debemos emplear para nuestro cálculo. Trayendo acá a cuenta esa submatriz, preparándola para multiplicarla por la matriz delta. Estamos en el objetivo de calcular las reacciones en los nodos 1, 2 y 3. Acá se estarían calculando los valores de
reacción haciendo este producto. Este producto se obtiene utilizando la herramienta de Excel como el producto o la multiplicación matricial entre la matriz KWI, I y la matriz delta I. Aquí se ha indicado el producto y se han obtenido estos resultados. La interpretación también de estos resultados sería: estos son los valores de fuerza de reacción en el nodo 1 en dirección X, nodo 1 dirección Y, nodo 1 en dirección Z. Y luego nodo 2 para direcciones X, Y, Z, nodo 3 direcciones X, Y y Z. Con eso tenemos nuestro cálculo de reacciones. Ahora es cuestión de determinar los valores de desplazamiento de extremo, de miembro y los valores de fuerza. Para los desplazamientos de extremo vamos a utilizar la expresión 1939 que citamos acá. En 1939, para este cálculo necesitamos las matrices beta y j, que ya las tenemos calculadas, y la matriz delta, desplazamiento nodal y global. Toda esa información ya la conocemos y podríamos calcular los valores de corrimiento de extremo. Así, citando los extremos de miembro, tenemos 4.1, 4.2, 4.3, etc. Las matrices beta las estamos solo refiriendo a los valores ya calculados. Tenemos los desplazamientos nodales para los nodos 4, el 5 y el 6. Y al hacer el producto de beta por estos valores de desplazamiento global delta, obtenemos como resultado los siguientes valores. Veamos primero, esta monomatriz de una fila, 3 columnas, y esta de 3 columnas, una fila. El producto de ambas nos va a dar una matriz de 1 por 1. Ese valor está dado acá. Luego, el segundo renglón, por esta misma matriz, nos da esto. Tercer renglón, por esta matriz. Y hasta llegar al último renglón para los miembros que dicen el nodo 4. Por esta matriz nos da el último valor. Para la siguiente zona hay que utilizar los desplazamientos de 5. Corresponden a extremos de miembros concurrentes al nodo 5. Calculamos también sus desplazamientos. Luego lo hacemos para el nodo 6. Así, con esto tenemos valores delta calculados para esos extremos. Sería para el 4.1, para el 4.2 y así, la interpretación. Pero en el extremo lejano también se pueden calcular. Y el cálculo de valores en el extremo lejano sería para 4.1, para 1.4, como es un extremo apoyado, restringido, 0. 2.4 es 0, 3.4 es 0, 1.5, 2.5 y 3.5 son 0, 1.6, 2.6, 3.6 son 0. Los demás valores se obtienen de este conjunto. El 5.4, el mismo valor 4.5. Solo lo buscamos, el 4.5. Perdón, 5.4, aquí lo tenemos, perdón, aquí. Solo buscamos el otro extremo. Y así los demás valores, teniendo los dos conjuntos de valores, los delta IJ y los delta JI. Recuérdense, lo hemos hecho en base a la expresión 1939. Luego necesitamos calcular los valores de fuerza de extremo de miembro utilizando la expresión 1938. Esta expresión dice que las fuerzas de extremo de miembro se calculan como una suma
de dos partes. Una parte la aporta los desplazamientos en el extremo Y del miembro IJ y otra la aporta los desplazamientos del extremo J del miembro IJ. Ambos son valores F del extremo Y del miembro IJ. La diferencia es que uno se originan por un corrimiento y el otro se origina por el corrimiento del otro extremo, del extremo lejano. De ahí la necesidad de reunir en fila los dos conjuntos de valores, los delta IJ y los delta JI. Ahora podemos hacer este cálculo y recordando que las matrices K minúscula, doble IJ y K y J tienen el mismo valor y son iguales en este caso a este que tenemos acá indicado, puede fácilmente hacerse este producto. Si se quiere ver conceptualmente, tenemos aquí la matriz K formada por estos dos y aquí la matriz de los valores delta. Si no, se puede hacer también el simple producto tal como lo hemos hecho acá. Hemos indicado este por este valor más este por este valor y así obtener el resultado para las F y J. Tenemos todos los valores, ahora viene la interpretación. ¿Qué hemos obtenido acá? Hemos utilizado los delta 4, 1 y el 1, 4 para calcular entonces las fuerzas F1, 4. Entonces es la 4, 1, la 4, 2, la 4, 3, la 4, 5, la 4, 6. Luego la 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3. Tendríamos este conjunto de valores F. Y recordando que esos valores F están expresados en kilogramos. Y los desplazamientos anteriores, aquellos, los delta, en metros. Con esto concluimos el ejercicio, ya que hemos obtenido los valores F de extremo, los valores delta minúscula, corrimientos de extremo, los desplazamientos globales en los lugares donde hay libertad y también hemos calculado las reacciones y además de eso los hemos interpretado.